Buenas noches nuevamente. Veo que ya me terminaron de confirmar que me escuchan y que me ven correctamente. Así que pues vamos a dar inicio al seminario del día. Como les dije nuevamente, es un seminario de iniciación en el trading, básicamente para conocer nuestro instrumento financiero, nuestro vehículo financiero, que en este caso pues son los CFDs, ¿no? Una variación de los futuros, por así decirlo. Mi nombre es Giancarlo Castillo, soy account manager de la compañía, de hecho de la oficina de Perú. Tengo experiencia directamente en el trading de commodities, soy especialista en metales, el oro en especial. De hecho, los ejemplos que he realizado están basados justamente en el oro, ya se van a ir dando cuenta en el transcurso del seminario. Les voy a pedir si en cualquier momento del seminario tienen de repente una falla en la imagen, una falla en el audio, me lo hagan saber, pues para que no se pierdan parte importante del seminario y vayamos todos en el mismo sentido. Así también si tienen alguna pregunta, alguna duda concreta, sea con lo que estemos avanzando o algo de repente que tenga relación, pueden pues utilizar las ventanas de chat o las ventanas de preguntas para poder hacerla tranquilos, que solamente la voy a poder leer yo, así que pueden preguntar la duda que ustedes tengan. Bueno, pues los CFDs propiamente dicho. Las siglas, pues, CFD en español significan contratos por diferencias, contract for difference. Es un acuerdo básicamente, justamente donde se intercambia la diferencia del precio de un activo, de un determinado activo, en el momento que se abre y que se cierra la operación. Es básicamente la definición y la función que tiene un CFD. Comprar o abrir una operación en un precio determinado, digamos 1000, cerrarlo en 1100, digamos, esa diferencia de 100 puntos, 100 pips, 100 dólares, como quieran verlo, ese es básicamente lo que buscamos como rentabilidad. Ahora, nunca se produce la entrega física, es decir, no está comprometido en sí el activo. Ustedes pueden transar oro, cobre, petróleo. Obviamente no van a recibir los barriles ni los lingotes de oro en sus domicilios. De hecho, doy por asegurado que no les interesa recibir el activo. Todos los que hacemos trading con CFD, pues lo que buscamos es aprovechar esa diferencia de precio que existe y se da diariamente en todos los activos que nosotros manejamos y pues operamos. Además, pues en realidad el precio del CFD abarca en realidad todos los mercados de inversión, ¿no? Desde los de repente históricamente más conocidos, como el tema de las materias primas, les hablé en el caso del oro, el petróleo, el cobre, la plata, en fin, agrícolas, no agrícolas, tenemos las acciones, obviamente todos las conocemos, los bonos de renta fija, tenemos las divisas, que son básicamente pues un instrumento, un activo medianamente moderno, por así decirlo, y también los índices, ¿no? Entonces, se puede hacer trading en CFD prácticamente con los activos que corresponden a estos mercados bursátiles, los más grandes y los más importantes que existen. Ahora, para comparar también un poco el cuadro de la derecha que pueden ver aquí, tenemos dos barras, por así decirlo, la azul y la roja. La azul representa justamente lo que a nosotros no nos interesa hacer, de hecho lo que aún existe pues en mercado, que son las personas, las instituciones que todavía comercian el físico del activo, es decir, aquellos productores de oro, aquellas personas que se dedican a la compra y venta de un determinado tipo de activo. Como verán, prácticamente está estancado en un cierto margen, mientras que el mercado de futuros, donde podemos operar con los CFDs, justamente ese es nuestro mercado, pues viene en realidad con una subida muy fuerte, marcada sobre todo a partir del año 2005, donde creció bastante por encima de 4 veces más el tema de los mercados físicos, donde se transan los activos en físico, la entrega. Entonces, ahora mismo, pues, básicamente los CFDs
pues viene dándole la entrada a los inversores pequeños, aquellos pues que no puedan pagar $100.000 por un contrato de los que suelen comerciar los bancos, las instituciones, por ejemplo, y obviamente les da la posibilidad de poder entrar con un menor capital y participar también del beneficio del mercado de futuros. Esa es la gran diferencia que ahora existe en cuanto a la demanda, por así decirlo, de este tipo de mercados. Y de hecho de ahí viene su atractivo o su apogeo en los últimos años. ¿Qué más? ¿Qué otros vehículos financieros también tenemos? Pues bueno, está lo clásico, ¿no? Que en realidad pues son las acciones, ¿no? El tema de ir directamente a la bolsa, el título valor y un mercado ya muy conocido por todos nosotros. Están los CFDs, el vehículo que utilizamos nosotros, el mercado de futuros. Tenemos las opciones, pues que tiene el tema de los tiempos de expiración, como por así decirlo, como inconveniente, y están los warrants también, que son básicamente un instrumento también relativamente nuevo. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Básicamente las acciones y los CFDs son muy similares, de hecho es prácticamente la misma forma de hacer trading, es decir, de comprar y vender. Las acciones se compran a un precio y se venden o se cierran a un determinado precio al mismo estilo que los CFDs. Así que por ese lado, pues en realidad son prácticamente el mismo estilo de trading, por así decirlo. Ahora, el tema del precio, el precio actual o no actual. El tema de las acciones y los CFDs también son bastante similares, es bastante parecido el tema de cómo es que se coge el precio, tanto en acciones como en CFDs, es básicamente el precio del mercado. En CFDs vamos a tener lo mismo que las acciones en realidad. El precio que estamos tradeando, pues es el precio actual del mercado. Si es un tema de opciones o de warrants, tenemos que ver qué tipo de futuros o qué tipo de contrato de futuros pues se está tradeando. Ahí sí va a haber una ligera de repente movida o por así decirlo un determinado precio para cada tipo de contrato en realidad. Ahora, el tema del margen, es decir, tu capacidad de ingreso al mercado. Aquí sí existe pues una gran diferencia entre acciones y CFDs, contratos por diferencia, que viene siendo pues lo que potencia los CFDs o lo que lo hace tan atractivo. Con las acciones, pues básicamente si tienes $100.000, los $100.000 son los que son tu peso en el mercado, por así decirlo, mientras que con los CFDs, lo van a ver un poco más adelante, no necesitas los $100.000 en sí. Existe un tema de apalancamiento, que es básicamente un financiamiento, por así decirlo, en determinado tipo de activos, en los cuales tú con menos capital podrías tener la misma participación o el mismo peso que tienen pues un potencial inversionista $100.000 en acciones. Eso lo vamos a detallar un poco más adelante para que les quede mucho más claro, pero de todos modos quiero que lo vayan ya analizando para que sepan que con los CFDs con menos capital puedo tener el mismo peso que tendría en acciones una persona con el 100% de su capital. ¿Qué más? Operar en corto. Operar en corto en realidad significa aprovechar los mercados a la baja, que de hecho ahora mismo pues viene siendo un tema mucho más delicado, ¿no? Ahora mismo tenemos pues por la incertidumbre que viene pasando en Grecia, ante el pago, el no pago, el riesgo político que viene ahondando a Europa, con el tema económico obviamente, pues tenemos bolsas que en algún momento están cayendo fuertemente. Entonces, es importante saber con qué vehículo financiero sí puedo aprovechar esas caídas. Entonces, con acciones es muy difícil aprovechar ese tipo de caídas, es todo un tema. En cambio, con los CFDs es muy simple, ya que el contrato de los CFDs, o por así decirlo, la función que tiene, no se limita a la compra o venta. ¿Por qué? Entiendan que al principio hablamos de que el CFD por definición es un contrato por diferencia en el cual se gana la diferencia entre el precio de apertura y de cierre. Así que si es un mercado bajista y está en 2100 y de acuerdo a mi análisis yo sé que puede llegar a 2000,
Pues abro mi contrato en 2100, cierro mi contrato en 2000 y gané una figura, es decir, 100 pips. En este caso, igual gané. En cambio, con las acciones no se puede hacer eso. ¿Qué más? El tema de los vencimientos. Aquí hay una diferencia entre las opciones y el tema de los futuros, los CFDs. En el tema de las opciones, los contratos siempre tienen una fecha de expiración. En cambio, en los CFDs, pues no. Al igual que las acciones, no tienen una fecha en sí de expiración. Es un tema muy importante también este punto, pues porque nos limita en el campo de acción, ¿no? Si estamos con opciones y tenemos una fecha límite para deshacernos de las opciones, las podemos haber comprado en 2000, el determinado tipo de activo, buscando llegar a los 2010 y podemos estar quizás en los 1900 y el tema, como está llegando a la fecha de expiración, pues de todos modos te vas a tener que deshacer de esas opciones. Eso no pasa con los CFDs. Los CFDs te permiten todavía soportar esa posición, pues porque no tiene fecha de expiración. El tema de los stop loss. Esto es básicamente un instrumento que ha hecho bastante popular a los CFDs y mucho en el tema, muy reconocido en el tema de la operación en sí. ¿Por qué? Pues porque yo en el tema de los CFDs puedo siempre ponerme un tope de pérdida, por así decirlo, máximo. Es decir, puedo hacer un análisis de una operativa en puntual sobre un activo y hacer un análisis también hasta dónde podría retroceder. Es decir, yo tengo una visión alcista, pero ¿qué pasaría si esto cae? Pues bueno, analizo y veo hasta dónde podría yo permitirme aguantar esta operación. En ese caso puntual, pues simplemente programamos ese tope de riesgo máximo y así caiga 2, 3, 4 figuras más, pues simplemente no me va a afectar, porque yo ya puse mi riesgo máximo y eso me va a cubrir el mercado. En cambio, con las acciones es mucho más complicado. No puedes pues proyectarte a un nivel exacto en el cual de repente asumir una pérdida automática. Sí que obviamente puedes asumir pérdidas en cualquier momento, pero no es tan simple y sencillo como es con el CFD, que es simplemente con un solo clic de programar un stop loss. El spread es básicamente la misma función, es la diferencia del precio comprador con la diferencia del precio vendedor. En el tema de acciones y CFDs, pues básicamente es el mismo. Hago la comparación casi siempre basándome en acciones y CFD, porque entiendo que acciones es lo que normalmente más conocemos. Todo el mundo, así no haya operado en mercados de bursátiles, pues ha escuchado alguna vez de acciones y sabe pues cómo funcionan, sabe pues por la televisión, por las películas, pues dónde se compran, cómo es que se gana con eso. Por eso es que me enfoco en la diferencia, para que sepan que los CFDs pues son la alternativa moderna y práctica de las acciones, por así decirlo, ¿no? Y con muchos más beneficios también en realidad. Para que entiendan, obviamente, dónde se basa el tema de los CFDs, es decir, de los contratos por diferencia en mercados futuros, les voy a dar un ejemplo muy sencillo. Esto pues se enfoca básicamente en la expectativa de precio para poder dar liquidez tal vez al que esté buscando vender su activo, por así decirlo, ¿no? Entonces, imagínense de repente que usted es un granjero, ¿no? Y pues tiene que la cosecha de lo que sea, en este caso de trigo, puede ser arroz, papa, lo que ustedes deseen para el ejemplo simple que lo puedan entender, pues sabe que va a ser buena, pero usted todavía no puede dormir si usted vive de esto. Entonces usted en realidad tiene preocupaciones porque puede usted estar en riesgo de que cuando llegue la hora de vender toda la buena cosecha que usted ha tenido, pues los precios caigan, por lo que sea. Porque así como usted tuvo una buena cosecha, muchos más tuvieron también una buena cosecha, por lo que derivaría en un exceso de demanda y al haber un exceso de demanda, pues los precios
tienden a caer. Entonces, perdón, exceso de oferta, los precios tienden a caer. Entonces, ¿qué pasa en esos casos? Usted se quiere cubrir, usted quiere tomar precauciones. Así que la solución es vender futuros de trigo. En este caso, usted va a buscar obviamente a sus compradores, a sus distribuidores, y les va a hablar pues sobre un acuerdo, ¿no? Usted les va a prometer entregarles una cierta cantidad de, obviamente, de su cosecha, en este caso toda la cosecha, por así decirlo, pero se la va a entregar en un futuro, es decir, no ahora porque todavía no existe la cosecha, sino en una fecha posterior, pero al precio de mercado de hoy. Obviamente, el comprador también tiene sus motivos para comprar esto, ¿no? Él puede estar comprándoles a ustedes con búsqueda de también empezar ya a posicionarlo o con expectativas de que en vez de caer, suban. Entonces, se produce un acuerdo de contratos futuros en realidad, ¿no? Usted está vendiendo una cierta cantidad de futuro de trigo al precio actual. ¿Qué gana usted con esto? Pues se asegura en realidad el tema de no correr riesgo en incertidumbre de mercado, inflación, exceso de oferta, en fin, todo lo que ya pues ustedes podrían imaginarse, y así usted deja de tener ese insomnio y pues se asegura el precio de mercado de hoy, quizás porque puede ser un precio muy atractivo de venta. Este contrato de futuros básicamente no son opciones. En esta en realidad pues el tenedor tiene una opción de hacer o no la entrega. Su contrato de futuros es sí una promesa de una entrega en físico básicamente del trigo. Es decir, el activo está prácticamente involucrado en ese trato. No tendría sentido, ¿no? Yo estoy vendiendo futuros de trigo, no puede llegar esa fecha y de repente decir ya no te vende los futuros de trigo, para eso hay un acuerdo. Entonces, esto es básicamente para que puedan entender por dónde es que se mueve. Y para que tengan ya una diferencia clara de por qué de repente conviene o dónde está enfocado el gran beneficio económico, por así decirlo, que tiene hacer trading con CFDs y no con acciones, pues en realidad aquí viene el tema justamente de la rentabilidad que pueden conseguir y del capital que pueden utilizar. Imaginemos este escenario. Usted va a comprar 200 acciones al precio de 50 por cada opción. En los CFDs hemos dicho que el precio es similar, así que en realidad también estamos comprando 200 acciones, 200 CFDs en este caso, al precio de 50. Entonces, ¿qué más? Tenemos que pues el precio, el costo en realidad es 10.000. Sin embargo, en CFDs yo no necesito los 10.000 porque a mí me están apalancando para poder tener ese mismo peso. Por lo cual, yo solo necesito el 10% para poder tener la misma presencia, el mismo peso que una persona que esté operando en acciones. Así que yo solo necesito 1.000. Sigamos. La comisión en acciones, pues va a ser de un 1.5% en este caso, ¿no? Que es básicamente el margen por donde se mueven las comisiones. En este caso, el 1.5% viene a ser 150. En los CFDs, la comisión es mucho más reducida, por el mismo efecto que se tradea más. Entonces, la comisión acá es un 0.1%. Y hablamos también, pues, de una cantidad bastante menor, 10. Esa es la comisión que ustedes pagarían al broker. Eh, También tenemos la comisión intermediaria, es decir, lo que se le va a pagar al que está vendiendo el índice o la acción, por así decirlo, que es un 1% en el caso de las acciones. En caso de los contratos por diferencias, esta comisión se la ahorran. No existe. El total del costo por esta operación para los que operen en acciones va a ser pues de 10.250. Para los que operen en CFDs, pues solo están cogiendo un capital total, con todo y el pago de la comisión, de 1.010. Nada más. Sigamos. Llegamos a objetivo. El objetivo es 5 puntos. Llegamos a objetivos de 55 y pues vendemos todas las acciones a precio de 55.
Lo mismo hacemos en el caso de los CFDs. Llegamos a objetivo de 55 y vendemos los 200 CFDs a precio de 55. ¿Qué obtenemos? Pues las acciones en venta, pues tenemos ahora 11.000 y el margen en los CFDs, pues en realidad fue 1.000. ¿Qué más tenemos? Tenemos que la comisión, en este caso de las acciones, pues fue el 1.5%, lo que significó un total de 165. En el caso de los CFDs, habíamos hablado que era 0.1%, en este caso la comisión pues es 11. El capital que pues hemos movido en realidad en este caso en las acciones viene a ser de 175.5, mientras que el cargo en CFDs pues en realidad ha sido de 6.85 diariamente, ¿no? Ese es el tema del costo por mantener una operación en mercado. También es mucho más elevado en acciones a diferencia que CFDs. Entonces vamos a ver qué rentabilidad en realidad pues hemos obtenido. En el caso de las acciones hacemos la diferencia entre los 11.000 y los 10.000 y pues obtenemos que hemos ganado 1.000 en el caso de acciones. En el caso de CFDs teníamos el mismo peso exactamente porque estamos apalancados. Nuestros 1.000 valen como los 10.000 que tiene el inversionista tradicional de acciones. Entonces tenemos la misma diferencia. 11.000 menos 10.000, pues hemos obtenido 1.000. El total de comisiones ha sido 315 en el caso de las acciones. Quitamos también la comisión intermediaria y también obviamente el costo capital. Y en el caso de los CFDs quitamos pues el financiamiento también que hemos sufrido, el total de las comisiones. Y tenemos que pues las comisiones por un lado en las acciones son 590.5 y en los CFDs 38.85. El restante, es decir, la utilidad neta, por así decirlo, la utilidad final que hemos obtenido en la misma operación, el mismo movimiento, es en acciones ganamos 409.5. Recuerden que empezamos con 10.000, por lo cual hemos obtenido un 4.09% de rentabilidad. Es bastante atractivo para hablar de tema de inversiones comparándolo de repente de plazos fijos de un banco, tal vez, ¿no? Esto es la esencia de operar con acciones, la renta variable. Pero vamos a ver el mercado moderno que son los CFDs. En los CFDs, pues, al haber pagado menos comisiones, obtuvimos un beneficio de 961.15. Y aquí viene la gran diferencia. Nosotros no utilizamos 10.000. En realidad, nosotros solamente empezamos con 1.000. Nuestra participación era de 10.000 gracias al apalancamiento. Por lo cual, el porcentaje de rentabilidad obtenido en realidad asciende a 48.06%. Este es el gran motivo por el cual el inversionista empieza a decidir por operar con CFDs. Y de hecho el apalancamiento es lo que nos hace maximizar la rentabilidad en tiempos más cortos. Obviamente esto es una herramienta, es una espada de doble filo, porque así como los puede llevar a la gloria, por así decirlo, en corto tiempo, si no se controlan los stop loss, si no se decide correctamente o si no en realidad básicamente se está cubierto con el tema del riesgo, pues podría también complicarles la posición. Es muy simple de entender, así como tus 1.000 valen 10.000 cuando estén subiendo, cuando está cayendo, pues también tus 1.000 tienen ese peso de 10.000. Así que también estás asumiendo el mismo riesgo que la persona que tiene 10.000 está asumiendo. Tenemos que entender también unos conceptos básicos ya directamente para hablar de la operativa con CFDs. Primero está el término elemental que son los lotes. Un lote básicamente lo que representa, para que tengan en la cabeza el ejemplo anterior, un lote son los 10.000 del otro inversionista. Ese es un contrato completo, que de hecho acá los contratos depende del activo para saber su precio, ¿no? Para saber su peso básicamente. Entonces, un lote completo es un contrato completo que puede ser de 10.000 o 100.000
dólares dependiendo del activo. Es la unidad básica con la que se empieza a medir el tema de la inversión en sí y el tema también del apalancamiento. El inversionista, es decir, ustedes, no van a asumir, no van a depositar en esta posición todo el valor del contrato. Ese es el peso que ustedes van a obtener gracias al apalancamiento. Ustedes van a depositar o a invertir solo un porcentaje del lote, por así decirlo, que es la garantía, en realidad. Es una pequeña, eh, es una pequeña parte básicamente de todo este peso que tiene el lote, ¿no? Y paga una comisión llamada horquilla o spread, que es básicamente el beneficio que tienen los brokers por operar, lo que habíamos visto en el recuadro anterior como el 0.1% en medidas generales, por así decirlo. La garantía, ¿qué es? Pues la garantía es justamente lo que nosotros vamos a poner para poder tener ese valor o ese lote completo. Nosotros vamos a depositar una pequeña parte, no necesitamos los 100.000, no necesitamos los 10.000, necesitamos quizás 1.000 para poder tener el mismo peso que el otro inversionista tiene, es decir, el lote completo de 10.000. En realidad, pues, al igual que en los futuros, esto funciona de esa forma, solamente operando con una parte para poder obtener los mismos beneficios que tiene un inversionista con el poder de capital completo. El spread, como ya les había dicho, es básicamente la comisión que se les va a cobrar por cada operación que ustedes realicen y para que tengan una idea cómo es que se calcula, porque de hecho hablamos de un 0.1% en rasgos generales, en realidad es la diferencia entre el precio bid y ask, que es el precio de compra y de venta que existe en todos los activos que nosotros tradeamos y que incluso compramos día a día. Cuando ustedes van al supermercado a comprar una botella de agua, ustedes no están pagando un precio exacto, digamos 5 soles por una botella de agua en sí, sino ustedes están pagando el precio que ese vendedor ha usado para obtener ese activo más la comisión que él está buscando ganar, que es el precio de venta. Ustedes pagan el spread, por así decirlo. Ustedes pagan el precio de compra y el spread. Así es como se calcula el spread en realidad de cada tipo de activo. Y ustedes lo pueden ver, de hecho, directamente en la misma plataforma. Y PIB es básicamente la mínima unidad de movimiento, para términos prácticos, en realidad, el movimiento del último decimal de cada activo en el cual ustedes deseen operar. Es decir, si tenemos el precio del oro en 1200.05, pues ese último decimal representa la unidad de medida PIB. Si se mueve a 1200.06, pues se movió un PIB. Esa es la unidad de medida básica para ustedes empezar a hacer sus cálculos de rentabilidad y de operatividad y obviamente también de pago de spread. Esta es una imagen captada de nuestra plataforma. Siempre que ustedes vayan a operar, lo primero que van a hacer es pues abrir su contrato, por así decirlo. Esta es la forma más práctica de explicar para mí qué es un CFD. Un CFD pues es justamente este recuadro de acá. Aquí pues tenemos la unidad mínima, que es un lote, tenemos el valor del contrato, es decir, mi peso en el mercado, que son exactamente 118.823, y está también el margen, que es lo que yo uso de mi capital para tener este peso de mercado, que pues es 1.189, ¿no? Que es el 10% en realidad. Tenemos ahí justamente el precio de venta, el precio de compra. La diferencia entre ambos precios, pues me van a hacer el spread, que en este caso, si ustedes lo ven, es 0.46 pips, es decir, básicamente 46 puntos, por así decirlo. Y ahí está pues también el tema de la medida en PIB. Cada PIB de cada tipo de activo va a tener un diferente precio y eso es lo que lo va a hacer más o menos atractivo frente a otros activos. En este caso, un PIB del oro, hablando de operar con un lote, vale $1. Es decir, si se mueve de 1189.72, como lo vemos ahí, a 1189.73,
ustedes ya tienen un dólar. Y de hecho el oro no se mueve eh, un pip, se mueve pues se mueve $25 en su precio, por así decirlo. No estamos hablando, perdón, de 15 a $25 en su precio, dependiendo de la situación. Estamos hablando de más de 500, 1500, 2000 pips diariamente. Es un activo bastante volátil. Ahora, tienen que entender claramente el apalancamiento, pues para que puedan interpretar cuáles son los riesgos y los beneficios de los CFDs. Y aquí entramos pues a la parte de las características propiamente de los CFDs. El apalancamiento, como les había explicado, es básicamente darte más presencia en mercado con menos capital. En realidad es la posibilidad de ganar o perder en la operación sobre un monto mayor al que ustedes mismos van a disponer. Para ejemplos prácticos, si hablamos justamente del oro, pues podríamos decir que el oro tiene un apalancamiento de 1 en 100, por ejemplo. Es decir, que con una moneda ustedes podrían cobrar 100 monedas. Con 1000 podrían comprar 10.000 y así básicamente esta es la filosofía de cómo funciona el apalancamiento. Les voy a repetir nuevamente, porque de hecho lo tienen que tener claro, así como ustedes pueden tener una moneda y buscar ganar 100 gracias al apalancamiento, porque ese es su peso, en realidad 100 monedas de mercado, si baja el precio, pues también están perdiendo como si tuvieran 100. Así que lo ideal es siempre antes de operar pactarse qué margen máximo van a cubrir de su capital y tratar pues siempre de estar en la medida de lo posible lo máximo en cuanto a cobertura para evitar justamente los riesgos que conlleva el apalancamiento. Yo diría que con una correcta gestión del riesgo y uso de órdenes tipo stop loss, pues es suficiente para que ustedes puedan tener la tranquilidad que necesitan y que es necesaria totalmente para operar directamente con CFDs. Ahora, los tipos de apalancamiento. El oro es básicamente contemplado como la divisa antigua, por así decirlo, porque es justamente el oro el activo en el que todos poníamos nuestras inversiones cada vez que había incertidumbre y era pues justamente el que se comparaba de país a país para ver el valor básicamente de las monedas. Así que las divisas y el oro tienen el mismo apalancamiento, 1 en 100. Es decir, necesitan el 1% de capital para poder tener la participación completa del lote, por así decirlo. En índices hablamos de Standard Poor's, del DAX, del IBEX, necesitamos pues 2%. Aquí el apalancamiento es de 1 a 50. En las materias primas, excepto del oro, hablamos de petróleo, plata, cobre, el Brent, pues lo que necesitamos para poder participar del lote completo es el 3%. Entonces el apalancamiento aquí es de 1 en 33. Y en las acciones, propiamente dicha, el apalancamiento es de 1 en 10. Es decir, necesitan el 10% para poder tener la participación completa en mercado, ¿no? Esta es básicamente la definición y los tipos de apalancamiento que podemos tener en la plataforma y es bueno que lo tengan en mente para saber cuánto tiempo van a permanecer en el mercado para poder conseguir el objetivo planteado desde un inicio, obviamente. ¿Qué más tenemos en el tema justamente del apalancamiento? Para que lo tengan más claro, porque es necesario que lo conozcan al 100%. Si ustedes conocen su instrumento, su vehículo financiero, van a poder manejar mucho mejor las inversiones. Entonces, tenemos $1000 para invertir. Hemos hablado que el oro tiene un apalancamiento de 1 en 100. Así que, en realidad, los $1000 para invertir tienen un precio multiplicado, en realidad, 100 veces. Es decir, nuestro peso en el mercado, en realidad, es de $100.000 en oro, que en realidad es equivalente, hablando del precio del oro, ya ajustándolo, a 84 onzas Troy, ¿no? Las onzas clásicas que pues tenemos cuando hablamos de los lingotes de oro, por ejemplo, ¿no?
Entonces, ustedes en su plataforma directamente, cada vez que van a operar, primero, antes de terminar de tomar la decisión, pues van a fijarse en su margen. En este caso estamos cogiendo 1000. ¿Cuánto margen ustedes tienen? Es decir, cuánto capital total tienen en sus plataformas. Si tienen 1000 y están invirtiendo los 1000, lo pueden hacer, pero obviamente están asumiendo una posición alto riesgo, en la cual están apalancándose al máximo. No deja de ser tampoco una alternativa, pero para ello pues hay que determinar primero los perfiles de cada uno de ustedes. El punto es que con esos 1000 pues ustedes están logrando una participación de mercado de 100.000, lo que pues los va a hacer seguramente ganar mucho más rápido en caso el oro se mueva unos cuantos pips para arriba, seguramente van a obtener unas ganancias rápidas y cortas también. Al mismo tiempo, tienen que tener, o les recomiendo yo de todos modos, tener mucho más capital en su plataforma, porque en caso la proyección esté todavía acercándose al stop loss, pues necesitan la capacidad de poder aguantar esa posición. Acuérdense que esos 1000 son solo su capital. En realidad el precio que tienen ustedes de la participación es de 100.000. Así que hay que estar atentos siempre a cada movimiento que haga su operación cuando están apalancados a este tipo de niveles. Este es otro de los grandes beneficios que tiene pues la operativa en CFDs, que es básicamente la posibilidad de operar en corto. ¿Qué quiere decir esto? Es el mismo ejemplo que yo les hice al comenzar en realidad la presentación, que es pues la definición de los CFDs, ¿no? Que pues un CFD básicamente es un contrato por diferencia, lo cual en su definición pues entendemos que es mi ganancia va a ser determinada por la diferencia entre el precio de apertura y el precio de cierre. Así que si hablamos de estar operando en corto, es decir, en venta, pues estamos hablando de, por ejemplo, tener el oro en un máximo de 2120, por ejemplo. Y estamos viendo que en realidad lo que va a pasar ahora mismo es que va a caer motivado quizás por una fortaleza en el dólar. Lo acabo de ver, en la noticia acaba de salir, que el dólar se ha fortalecido un 0.5%. Por lo cual yo sé que el oro ahora mismo tiene altas probabilidades de empezar a caer. Con CFDs lo puedo aprovechar. Tomo una posición, la abro en 2120 y espero la caída. Empieza a caer, lo tenemos en 2100, empieza a caer, lo tenemos en 2000. Cierro mi posición. No importa si es compra o si es venta. En este caso la abrí en 2120 y la cerré en 2000. Aquí he ganado 120 puntos. Tendríamos que después especificar cada punto era un pip o no era un pip, multiplicarlo por el valor del pip y ahí pues podré obtener el beneficio total que yo seguramente estaré consiguiendo en ese caso puntual, ¿no? Entonces, un CFD puede beneficiarse también de una caída fuerte motivada por lo que sea. Al inversionista que trabaja, que hace trading con CFDs, no debería o no le afecta en principio que un activo se deprecie, por más de que de repente sea un poco frío, como el dólar o el oro. En principio lo que buscamos es aprovechar cada vez que se mueve fuerte. Entonces, pues esta es una característica también que hace a muchos inversionistas decidirse por operar con CFDs. ¿Qué más? Para que lo tengan más claro, tenemos un ejemplo práctico también, ¿no? Entonces tenemos un caso muy similar. El oro llegando de repente a una resistencia, ¿no? Hacemos el mismo ejemplo, 1200. Tenemos la posibilidad de que llegue a 1190, por lo cual nosotros lo que vamos a hacer en realidad, pues tomar una operación corta, es decir, en temas financieros, pues una venta corta. Lo que hacemos es dejar la operación, la tomamos, llega a 1190 y nos deshacemos de nuestra posición. Lo mismo, aquí lo que hemos conseguido es aprovechar
un movimiento de 10 puntos, en este caso hablando del oro en realidad pues son 1000 pips, asumiendo que cada pip vale $1, pues ya se imaginarán el precio el que hemos ganado en este movimiento corto, pues $1000 de haber operado con un lote completo. Esto es básicamente la definición de venta corta, esta es básicamente la definición de cómo con los CFDs también se puede aprovechar mercados a la baja y pues en realidad si me preguntan, pues tenemos en realidad muchos mercados que están siendo atractivos operar a la baja. El oro es uno de ellos. El oro tiene a largo plazo una tendencia bajista, debido a que en realidad pues su relación con el dólar es inversa. Si tenemos a Estados Unidos que cada vez viene haciendo las cosas mejor con una cada vez más cerca subida de tipos de interés, que quizás no sea este año, que sea el próximo año, pero aún así sabemos que una subida de tipos de interés fortalece a la moneda del país, en este caso hablando del dólar, su proyección es largo plazo, seguir subiendo, fortaleciéndose, por lo cual la del oro es seguir cayendo. Entonces, ¿qué podemos aprovechar con este conocimiento que ya tenemos? Muy simple, estar atentos en el mercado. Cada vez que esté llegando una resistencia, que de hecho ya les soplé una porque se la he mencionado en varias diapositivas, que son los 1200, pues es un nivel muy interesante de entrar en venta. Tendría que analizar primero la situación fundamental, es decir, qué aspectos de datos macro tenemos todavía pendientes para Estados Unidos, para China, que es el comprador, para los productores, tipo Australia, y después pues analizarlo técnicamente, ¿no? Si ya veo que está en 1200, pero ¿viene de qué? ¿Viene de subir? ¿Viene de bajar? Me pacto básicamente hasta dónde podría seguir cayendo y tomo mi posición de venta. Y listo, estoy aprovechando un mercado que está cayendo, no me interesa a quién en realidad afecta directamente, como repito, por más que suene muy frío, lo que yo busco es aprovechar esa diferencia que sé es muy probable va a pasar y listo. Esta parte también es muy interesante y es muy importante que la tengan clara. Y es en realidad la pregunta final que seguramente ustedes estarán manejando ahora mismo. ¿Qué comisión van a cobrar, pues en realidad, los brokers? ¿Qué tanto ustedes van a pagar eh, a nosotros en este caso, ¿no? En principio, las a ver, permítame un segundo. Veo que me estaban haciendo una pregunta. Ya la respondí. Perfecto. Eh, como les decía, en realidad la comisión ya la hemos visto en los primeros, en las primeras diapositivas. Básicamente, la comisión que nosotros vamos a tener es la diferencia entre el precio de compra y de venta. En la plataforma les va a aparecer. Al final de la presentación la vamos a revisar para que puedan entender básicamente a qué me refiero con el precio de compra y de venta. Pero obviamente existe otra contraparte, que es el tema de operar por medio de los bancos. Los bancos son instituciones de repente mucho más caras para los inversionistas que buscamos aprovechar esto, pero con el mínimo de costes y obviamente tratar de así maximizar las ganancias. Por eso es que nos cambiamos de las acciones a los CFDs en realidad, por el tema de las excesivas comisiones intermediarias. Entonces, tenemos que pues en el banco el valor comprador, es decir, el precio de venta es 1200, el precio de compra es 1200, el precio de venta es 1216. La diferencia aquí es un spread bastante ancho, a la diferencia de 16 en realidad está mal tipificado. Entonces, es decir, el precio debe de subir $17 para estar recién tomando una utilidad de $1, ¿no? Porque la diferencia es 16. Si sube 17, ya estoy ganando 1. Es decir, ahí recién estaré en utilidad de 1, pero utilidad al fin. En cambio, con nosotros, con XDirect, usted lo que va a tener en realidad pues es un valor comprador de 1200 y un valor vendedor de 1200.35. Es decir, aquí hay una diferencia en cuanto a spread se refiere de $0.35. Es decir, si sube 0.36, yo ya
pagué el spread. Y de ahí en adelante yo pienso en rentabilidad. Si sube 17 puntos, como el caso anterior, pues estoy ganando 16.65 dólares con el mismo ejemplo. Con los bancos me sale mucho más caro hacer trading, necesito mucho más capital. Con nosotros tienen el apalancamiento y tienen también el tema de las comisiones mucho más reducido. Voy a responder una pregunta que se me pasó, que me hacen acá, si los CFDs también aplican a cultivos. Si te refieres a que si tenemos activos agrícolas, pues sí, tenemos materia prima como la soya, el azúcar, el cacao, el café. Se puede hacer trading con ese tipo de activos también. Para que se hagan una idea, en realidad entre acciones, índices, materias primas, divisas y obviamente también ETFs, tenemos más de 500 activos. Así que pierdan cuidado, que estoy segurísimo que van a encontrar el activo de su preferencia. Para algunos quizás pues será metales, como es mi caso, y espero que haya muchos en este sentido. El oro, la plata les resultará mucho más atractivo. A otros quizás el petróleo, por ser un activo medianamente más controversial últimamente, y habíamos hablado de que mientras más movimiento tenga este activo, pues en realidad mejor para el trading, porque nosotros buscamos aprovechar justamente los movimientos fuertes. Y también pues tenemos en el tema, ya hablando agrícola, pues tenemos el café, que es un activo bastante interesante también para hacer trading, se mueve también bastante, diría que es extremadamente volátil, hay que ir con bastante cuidado con los productos agrícolas. También pues es visto un poco falto de moral, de ética, transar con activos que pues mientras más cuesten, en realidad más difícil es acceder a ellos, sobre todo para las comunidades o sectores que pues están menos desarrollados. Sin embargo, pues para nosotros, como les dije, por muy frío que suene, nos interesa aprovecharnos de la diferencia de precios que existe en realidad, ¿no? Eh, la otra pregunta que me estaban haciendo era sobre los CFDs. Básicamente, activos subyacentes son todos. Los activos subyacentes, pues son todos los activos que nosotros tenemos. El CFD es el vehículo financiero por el cual vamos a acceder a ellos. Es decir, ustedes pueden tomar la decisión, perdonen que les insista con el oro, pero bueno, por algo es que soy el especialista en oro. Ustedes pueden decidir transar oro físico, comprar lingotes de oro y vender lingotes de oro. Ustedes van a comprar, utilicemos la misma diapositiva que tenemos. Ustedes van a comprar a 1200 y van a buscar de repente venderlo a 1217. El tema de repente del intermediario les puede costar 16 dólares. Ese sería el método convencional de hacer trading o de ganar dinero con la venta física. Pero ya les había mencionado, y de hecho lo voy a volver a enseñar, que pues la venta física prácticamente tiene el mismo margen, digamos, en los últimos 20 años, básicamente. Que tiene que prácticamente está estancada la venta física. En cambio, la venta de futuros cada vez es más popular, porque seamos sinceros, es mucho más fácil comprar oro a 1200, venderlo a 1217 sin tener que buscar en sí un vendedor, simplemente haciendo un clic. Es una forma mucho más sencilla y es por eso que es más popular y viene en alza el tema del uso de los CFDs. Creo que ya he respondido las demás preguntas en el transcurso de este seminario. Me gustaría que si tienen alguna otra pregunta la vayan formulando mientras yo voy a abrir la plataforma para mostrarles directamente el ejemplo de la operatividad, con oro también, por cierto. Bueno, mientras van formulando sus preguntas, les muestro pues la plataforma.
Este es básicamente lo que tenemos ahora mismo en el caso del oro también, pues, ¿no? Y hacemos un ejemplo bastante simple. Como les dije, este recuadro de acá es básicamente, en mi definición por excelencia, de un CFD. Esto de acá es lo que está conllevando un CFD. Aquí tenemos los lotes, el valor de mercado y tenemos el margen, es decir, el capital que yo voy a utilizar. Entonces, tenemos un precio en 1181.80. Esto sería si quiero tomar la posición de mercado. Pero yo estoy realizando mi análisis y yo veo que 1185 pues es una resistencia bastante fuerte para el oro, ¿ok? Y sé que si la rompe, sí podría llegar fuertemente a subir. Entonces lo que yo voy a hacer es comprar en precio de 1185. La plataforma les permite proyectar eso también. Y si llega a 1185 y lo rompe, yo quiero ir en búsqueda de esos 1205. Entonces, en este caso, dejo mi operación con un lote, que es la unidad mínima, estoy cogiendo 1182 de mi dinero, de mi capital, mi participación es de 118.500 en realidad en mi peso de mercado y mi objetivo es los 1205. Son en realidad $20 para el precio del oro, pero hablamos que el PIB era el último decimal, así que en realidad estamos moviéndonos 2000 pips. Si vemos el precio del PIB en mercado, pues es de $1, por lo cual yo voy a estar ganando $2000. Y mi comisión, la comisión que voy a pagar al broker, es de 0.46 pips. Va a cambiar conforme vaya cambiando el mercado. Así que yo voy a pagar de comisión $46. Y listo. Esta es la definición clara, básicamente, de la operatividad de los CFDs. Básicamente buscar este beneficio de acá. Y para que también lo tengan claro y no les quede ninguna duda con el tema de los contratos por diferencias, los CFDs, lo mismo puede pasar si en realidad yo no dejé mi operación programada y en realidad ya está llegando a los 1205. Y yo sé que es una resistencia fuerte del oro. Así que una vez que esté llegando acá, yo digo, yo sé que aquí es un techo muy importante del oro y sé que si no lo rompe, pues puede empezar a caer fuertemente nuevamente y a regresar a sus niveles habituales. Recuerden que la tendencia del oro a largo plazo es bajista y siempre obtiene correcciones cada vez que hay incertidumbre en mercado o en su defecto cada vez que el dólar pues se empieza a depreciar un poco. Entonces lo que voy a hacer es dejar una operación de venta en los 1205 y mi objetivo en este caso es que llegue a los 1185. He utilizado los mismos niveles para que puedan entender la operatividad. Lo mismo, hay 2000 pips de diferencia. A ustedes no les interesa si esto es en busca de compra o venta, ustedes busquen simplemente la oportunidad de movimiento fuerte. Entonces, una vez que llegue acá, yo busco la caída hasta los 1185, lo puedo dejar programado y lo que estaría ganando son 2000 pips. Lo mismo, el valor del pip es $1, tengo $2000. El valor del spread 0.56 porque el precio pues sigue cambiando. Así que aquí pues lo que yo pagaría de comisión son $56. Sea compra, sea venta corta, nosotros buscamos la diferencia de precios, la definición por excelencia de CFDs. Y para que tengan claro también el tema de los precios de compra y venta, ahí apareció. No sé si se llega a apreciar completo. Voy a ponerme aquí otra vez. Y aquí activo el otro precio. Lo activo, lo desactivo. Lo activo, lo desactivo. Y lo voy a agrandar para que lo puedan ver mejor. Estas dos líneas son los precios de compra y los precios de venta, el ask y el bid. La diferencia de eso hace 0.48 pips, que hace pues que yo pague mis $48.
Esta es la gran diferencia que ya les había mencionado entre los bancos y nosotros. Nosotros solamente les vamos a cobrar ese spread. Un banco le cobraría quizás un spread hasta estos niveles. Entonces, señores, creo que ha quedado bastante claro. Espero que haya quedado bastante claro. Si tienen alguna pregunta, alguna duda, háganmela ahora antes de terminar este seminario. Espero que les haya servido. Usen el recuadro de chat o usen el recuadro de preguntas para poder dejar la suya. Les voy a dejar mi correo a todos por si tienen alguna puntual pregunta. Les podré ayudar en lo que pueda. Bueno, en realidad veo que ha quedado todo claro. Me comentan que sí les ha quedado claro, que ya entendieron el tema del apalancamiento. Así que nada, me alegra mucho pues haberles ayudado con este tema tan importante que es conocer los instrumentos o los vehículos financieros que utilizamos o que ustedes van a utilizar en la operativa diaria. Nuevamente les agradecemos pues su presencia, su participación y sobre todo la confianza en nosotros. Esperamos haber cumplido las expectativas y los esperamos en los siguientes seminarios. Que tengan buen día, buen trading. Hasta la próxima.